Buen día con todos. Vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a la semana 11. El tema es electrostática, primera parte, fuerzas y campos eléctricos. En las figuras se muestran ejemplos de los temas que vamos a estudiar. A la izquierda vemos el concepto de fuerza eléctrica cuando partículas cargadas se pueden atraer o repeler, ¿no? En la derecha vemos una imagen, un ejemplo sobre el concepto de campo eléctrico que también vamos a estudiar, ¿no? Debemos comprender conceptos básicos para poder desarrollar este tema. El primer concepto básico es el de carga eléctrica. Todos estos conceptos están basados en la teoría atómica. Sabemos que, según la teoría atómica, los átomos son eléctricamente neutros porque contienen igual número de electrones que de protones. A los electrones, por convención, se les considera carga negativa y a los protones carga positiva. Pero ¿qué pasa si hay en los átomos de un cuerpo más electrones que protones? Se dice que hay un exceso de electrones. Y si hay menos electrones que protones, decimos que hay un defecto de electrones. Y en cualquiera de esos casos se dice que el cuerpo está electrizado. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto que nos brinda la teoría atómica, entonces se puede definir la carga eléctrica como un número, una cantidad escalar, que indica el número de electrones en exceso o en defecto, ¿no? En los átomos de un objeto material, ¿no? Ahora, debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados, existen dos tipos de carga eléctrica, ¿no? A los cuales se le llama positiva y negativa. Bueno, acá esto no es necesario poner aquí. Vamos a poner ejemplo acá. Ahora sí. Como ejemplos, podemos ver bolas suspendidas de hilos aislantes, ¿no? Bolas suspendidas de hilos aislantes. Si estas bolas son de distinto material y son frotadas con paños, se puede observar lo siguiente, miren. Por ejemplo, una bola de vidrio y una de caucho pueden experimentar atracción, ¿no? Si son dos bolas de vidrio, después de ser frotada con paño, se observa repulsión. Igual, si son dos bolas de caucho frotadas con paños, se observa también repulsión. Esto condujo a la conclusión de que existen dos tipos de carga eléctrica, ¿no? Positiva y negativa. Y esto ya se conocía desde la antigüedad en forma empírica. Y obviamente se tenía otra denominación ya no era todavía la terminología positiva, negativa, eso fue mucho después, ¿no? El fenómeno sí, ¿no? El fenómeno sí. Ahora, esa atracción o repulsión que se observaba se llamó interacción eléctrica o fuerza eléctrica, y ese es el siguiente concepto, ¿no? Ese es el siguiente concepto. La fuerza eléctrica es una interacción, es decir, atracción o repulsión entre partículas con carga eléctrica, ¿no? Antiguamente, cuando se desarrolló la teoría atómica, las únicas partículas que se habían descubierto eran el electrón y el protón, y después el neutrón, ¿no? Entonces se entendía la atracción o repulsión o la fuerza eléctrica o interacción eléctrica como la atracción entre un electrón y un protón o la repulsión entre electrones, ¿no?
pero después, como el descubrimiento de nuevas partículas subatómicas, ya se extendió a todas clases de partículas subatómicas. Y en ese sentido, se dice pues que la fuerza eléctrica proviene del interior de los átomos, ¿no? Según la teoría atómica. Cuando se le asignaron signos a las partículas cargadas, se llegó a la convención de que partículas de igual signo se repelen y partículas de signo contrario se atraen, ¿no? Y eso se muestra acá, ¿no? En esta imagen. Por ejemplo, hay un objeto electrizado, una barra, por ejemplo, se acerca a otro que está neutro y se puede observar, pues, o electrizado también puede estar el otro, ¿no? Ambos pueden estar electrizados, ¿no? O bien se observa, pues, atracción, pero también se puede observar repulsión, ¿no? Es que la carga es negativa, ¿no? Como pueden ver ahí. Atracción, repulsión, ¿no? Veamos otro concepto, el de la conservación de la carga eléctrica, ¿no? Que se establece como un principio, como una ley. Hay varias formas, ¿no? De enunciar la ley de conservación de la carga eléctrica. Una es esta: la carga eléctrica no se crea, no se destruye, solo se transfiere, ¿no? De un objeto a otro, ¿no? La carga eléctrica, otra forma es la siguiente, miren, la carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante. Esta es la forma en que se va a usar la ley de conservación de la carga eléctrica con fines de resolución de problemas, ya que nos proporciona ecuaciones exactas, ¿no? Desde el hecho de que se considera un sistema aislado, es decir, un sistema aislado es aquel que no intercambia energía, ¿no? Con su entorno, y si en el interior hay solo cuerpos electrizados y el sistema está aislado de todo objeto electrizado en el entorno, entonces las cargas en las partículas cargadas o los objetos cargados pueden variar su carga, pero siempre que se sume, la suma va a ser la misma, así que la carga inicial en cualquier instante debe ser igual a la carga final, ¿no? Y es una constante. Eso debe ser una constante. Y esta es la forma, como le dije, con la que se va a aplicar esta ley de conservación de la carga eléctrica, ¿no? Ahora, todo esto se puede generalizar a todo el universo, diciendo que la sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es cero. Esta generalización se debe a los descubrimientos de que para cada partícula en el universo existe una antipartícula de igual masa, cargas de igual magnitud, pero signos contrarios, ¿no? El electrón tiene su antipartícula que se llama positrón, el protón tiene su antipartícula que se llama antiprotón, el mismo neutrón tiene su partícula que se llama antiprotón. Y así todas las partículas subatómicas que se han descubierto. De modo pues que cuando se suman debe dar exactamente cero, ¿no? Pero esto ya es una generalización de esta ley a todo el universo, ¿no? No es la forma en que vamos a aplicar. La forma en que vamos a aplicar la segunda ley es la segunda, ¿no?
Por ejemplo, esta, ¿no? Si está abierto, por supuesto, el sistema no está aislado, ¿no? Entonces ahí no se debe aplicar la ley de conservación de la carga eléctrica porque no se va a cumplir. Pero si lo cerramos, ahí sí, ¿no? Todo momento se verifica la ley de conservación de la carga eléctrica. Si el sistema está aislado, pues, ¿no? Ya, ese es un concepto importante. Entonces, otro concepto, a ver, es el de cuantización de la carga eléctrica, ¿no? Esto es una conclusión empírica que puede resumirse en el siguiente enunciado, ¿no? Pues a raíz de muchos experimentos se llegó a la conclusión que cuando un cuerpo se electriza, la magnitud de la carga eléctrica que vamos a notar así con Q, que adquiere un cuerpo es igual a un múltiplo entero de la magnitud de la carga del electrón, ¿no? Eso se escribe matemáticamente así: la unidad de la carga en el sistema internacional es el Coulomb. E es la menor carga que se ha medido, es la magnitud de la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. N es un número natural, que puede ser 1, 2, 3, 100, 1000, 2000, 100.000, 1.000.000, y indica el número de electrones en exceso o defecto, ¿no? Acá vamos a poner una observación. A veces también la magnitud de la carga se denota así, ¿no? Miren, poniendo superíndices arriba, ¿no? Eso también significa magnitud de la carga. Pero en la mayoría de libros se pone simplemente el valor numérico, que vamos a llamarle que sea Q, la magnitud, ¿no? El valor absoluto, y se le antepone ya sea el signo más o el signo menos, ¿no? Ahora, en electrostática, cuando los cuerpos se electrizan, las cargas son muy inferiores al Coulomb, ¿no? Puede ser la milésima parte, milicoulomb, la M es el símbolo del prefijo mili. Un microcoulomb, la letra griega mu es el símbolo del prefijo micro. La letra N ahí, un nanocoulomb, 10 a la menos 9 coulomb, N es el símbolo del prefijo nano. O un picocoulomb que equivale a 10 a la menos 12 coulomb. El símbolo P es el prefijo la letra P simboliza el prefijo pico, ¿no? En electrostática, como digo, las cargas que adquieren los cuerpos son muy inferiores a un coulomb.
Por eso ustedes ahí en los problemas van a ver cargas de microcoulomb, nanocoulomb, etcétera, ¿no? Veamos otro concepto, que es la electrización, en realidad, ¿no? Si bien es cierto, el concepto de electrización se basa en la teoría atómica, como hemos visto desde el principio, se distinguen hasta tres formas, ¿no? Acá vamos a llamar simplemente electrización, ¿no? Ahora sí. Una forma de electrización antigua, de la antigüedad se sabía que los cuerpos eran frotados, por ejemplo, el ámbar de ahí proviene la palabra electrón, o sea, electricidad. Cuando era frotado atraía fácilmente a otros objetos como livianos, como pequeños trozos, ¿no?, de papel, ¿no? Y ahora, según la teoría atómica, cuando se desarrolló la teoría atómica, ya se pudo explicar con más exactitud la electrización por frotamiento y debe entenderse entonces como transferencia, ¿no?, de electrones de un cuerpo hacia otro cuando estos se friccionan o frotan, ¿no? Cualquier proceso de frotamiento entonces implica electrización. El hecho mismo de uno peinarse todos los días, ¿no?, o friccionarse el peine con el cabello, implica que hay electrización, ¿no? Vamos a asumir que el cabello pierde electrones, así que queda con defecto electrones carga positiva y como el peine gana electrones, queda electrizado también, pero con carga negativa, ¿no? Por supuesto que este tipo de electrización no se percibe con el tacto, ¿no? Por la razón que vimos en la página anterior, ¿no? De que en electrostática eh, las cargas que adquieren son muy pequeñas, ¿no? Muy inferiores al Coulomb, ¿no? Por esa razón. Y así, ¿no? En cualquier proceso de fricción, por ejemplo, cuando uno utiliza una franela, limpia un objeto, siempre uno de ellos gana electrones, el otro pierde, porque siempre va a existir transferencia de electrones. En este ejemplo que están viendo a la derecha, la franela es la que gana electrones, la barra podemos imaginar que es de vidrio, pierde electrones, ¿no? Así que queda con carga positiva y la franela queda con carga negativa. Ahora, en el caso de estos ejemplos, vamos a asumir que estén aislados los cuerpos que se friccionan. Si es así, entonces los cuerpos quedan finalmente con cargas de igual magnitud, pero de signo contrario, ¿no? Veamos ahora la otra forma de electrización, que también es bastante intuitiva, ¿no? Por contacto.
También es un proceso, una transferencia, ¿no? de carga eléctrica, ¿no? De un cuerpo electrizado a otro eléctricamente neutro o también puede estar electrizado. Cuando estos se ponen en contacto. Acá también podemos considerar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una bola. Obviamente, inicialmente está eléctricamente neutra, ¿no? En condiciones normales. Ahora, si acerco una barra con carga negativa, por ejemplo, la barra tiene carga negativa a la bola, entonces el hecho de que los electrones se repelen ya que tienen carga del mismo signo, va a originar una redistribución de electrones en los átomos de la esfera, ¿no? Pero todavía ahí no hay contacto, ¿no? Cuando ya se pone en contacto la barra con la esfera, entonces la barra, como tiene exceso de electrones, le va a ceder una parte de sus electrones a la esfera gana electrones y la barra pierde. Así que cuando se retira ya la barra, ambos quedan con carga de igual signo, pero de diferente magnitud, porque son cuerpos pues diferentes, ¿no? En general, ¿no? Aquí también, si es que del sistema los objetos están aislados, quedarán finalmente con carga del mismo signo, pero de diferente magnitud, excepto si los cuerpos se consideran idealmente idénticos, pero ese es ideal, ¿no? En realidad no existen cuerpos idénticos. Otra forma de electrización que se comprendió mucho después fue por inducción, ¿no? La teoría atómica dice que en la electrización por inducción tiene que existir redistribución, ¿no? De electrones en los átomos de un cuerpo, de un sistema, puede ser de un cuerpo, dos cuerpos, etcétera, pero conductores, ¿no? Debido a la presencia cercana de un cuerpo electrizado llamado inductor, ¿no? Como ejemplo, a ver, vamos a suponer que tenemos dos esferas aisladas inicialmente, dos esferas en contacto, si están eléctricamente neutras, pero ¿qué pasa si acerco sin tocar a las esferas una barra con carga negativa, ¿no? Vamos a ponerle acá así, vamos a ponerle esta, ahora sí. Entonces vamos a suponer que tenemos dos bolas esferas eléctricamente neutras, no tienen carga eléctrica neta, y acerco una barra, ¿no? Sin tocar, con carga negativa. ¿Qué va a ocurrir en las esferas? Primero va a ocurrir una redistribución de electrones en los átomos de ambas, debido a que electrones con carga negativa se repelen, así que los electrones se van a separar lo más que se pueda, ¿no? Eso también se llama polarización de la carga. Ahora, si finalmente se retira
la barra y se separan las esferas, estas quedan con carga eléctrica, miren, una con carga positiva, o sea, de efecto de electrones, y la otra con carga negativa, ¿no? Exceso de electrones. Pues aquí también, al aislar el sistema de dos esferas, estas quedan con cargas positiva, y si son dos y negativa, ¿no? Como están viendo ahí en el ejemplo. Eso se llama electrización por inducción. Este es un ejemplo nada más, por supuesto, de electrización por inducción. Entonces, esta forma de electrización, a diferencia de las otras, es a distancia, ¿no? O sea, el cuerpo que electriza, o sea, el inductor, no, no hace contacto con las esferas, con los otros cuerpos, ¿no? Se acerca nada más, ¿no? Entonces ya ahora se entiende más la electrización, ¿no? Veamos un concepto más antes de pasar a los ejercicios. Conductores y aisladores. La teoría atómica permite clasificar a los materiales según su capacidad para conducir la corriente. Dos de esos materiales sí, son conductores de la electricidad y aisladores de la electricidad, ¿no? Los conductores de la electricidad tienen sus átomos con pocos electrones en su última capa, ¿no? Los cuales pueden, pues, abandonar los átomos y quedar libres, ¿no? Para conducir la corriente. En cambio, los aisladores o dieléctricos también se le llama a aisladores especiales, ¿no? Tienen sus átomos con capas completamente llenas de electrones. Y eso hace pues difícil que se desliguen de los átomos para conducir la corriente. Se les llama también malos conductores de la electricidad, ¿no? Y por ejemplo, en los cables, ambos materiales intervienen, ¿no? En los cables de corriente eléctrica, por ejemplo, el cobre es un metal, ¿no? Es un conductor de electricidad, a través del cual pues se conduce la corriente, ¿no? Pero no está solo, sino tiene que estar rodeado o forrado, como se dice, forrado de un material aislante para que no haya descarga eléctrica, por supuesto, ¿no? Y que los cables conductores de electricidad que tenemos en las casas son así, ¿no? Intervienen estos dos materiales. Claro, también hay otros materiales, ¿no? Los semiconductores, después se desarrollaron los superconductores, ¿no? Pero eso no es tema de estudio en este capítulo, este tema, ¿no? En lo que estamos estudiando, ¿no? Veamos un ejercicio sobre, antes de seguir avanzando, veamos un ejercicio sobre estos conceptos. Número uno, dice un conductor esférico de radio despreciable, ¿no? O sea, una partícula que puede considerar. Tiene una carga inicial de positiva, ¿no? Eso es considerando esa notación, ¿no? El valor absoluto, 3,2 nanocoulomb. Pero si considero valor algebraico, tengo que ponerle al costado del número el signo, ¿no? Nanocoulomb es eso. Si luego de un
proceso electrostático hizo la carga final de la esfera es negativa en magnitud 4,8 nanocoulomb, determina el número de electrones transferidos, ¿no? Le dan, en este caso de datos, la magnitud de la carga del electrón. Entonces, como le están pidiendo electrones transferidos, quiere decir que una esfera tiene defecto de electrones, ya que tiene carga positiva 3,2 nanocoulomb, la otra tiene un exceso, ¿no? 4,8, ¿no? O mejor dicho, si es una sola esfera, como el caso que están leyendo ahí, y tiene una carga inicial con defecto de electrones y después con exceso, quiere decir que la esfera recibe electrones, o sea, gana electrones, o sea, se deben transferir electrones de un cuerpo que tiene exceso de electrones hacia la esfera que tiene defecto. Entonces la esfera va a quedar con un defecto de electrones. Entonces ustedes le están pidiendo el número de electrones que se transfieren a la esfera, porque la esfera finalmente va a ganar electrones ya que tiene carga negativa, ¿no? Esa es la carga inicial, ven, de la esfera, defecto de electrones. La carga final, exceso de electrones, ¿eh? Quiere decir que la esfera gana electrones. Y podemos calcular ahí de los datos que tienen ahí arriba, podemos determinar si hay una carga inicial y hay una carga final, podemos saber cuál es la variación de la carga, ¿no? Esa se calcula restando la carga final menos la inicial, ¿no? Por cuantización de la carga, entonces podemos escribir ahí la variación de la carga o la magnitud de la variación de la carga es igual a n por la magnitud de la carga del electrón, ¿no? Si bien es cierto, se pueden reemplazar los signos, al final los signos negativos se van a cancelar, ¿no? Entonces a la izquierda va a quedar 8 por 10 a la menos 9, a la derecha n por 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Que es la carga del electrón. Como pueden ver ahí se cancelan los signos, se despeja n, fácilmente vamos a tener 5 por 10 a la 10 electrones, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Entonces 5 por 10 a la 10 electrones es la respuesta, ¿no? Continuamos con la teoría.
Ahora veamos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb marcó el inicio del formalismo de la electricidad, ¿no? Coulomb propuso una ley similar a la ley de gravitación de Newton, la cual se puede enunciar como ven ahí, la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción, ¿no? O repulsión entre dos partículas cargadas es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? En imágenes vamos a suponer tenemos dos pequeñas esferas, ¿no? Con carga, una positiva, otra negativa, entre ellas va a haber atracción, ¿no? Y las fuerzas son de igual magnitud y dirección opuesta, ¿no? Una es la acción, la otra es la reacción, ¿no? Pero también puede ocurrir que ambas tengan el mismo signo y ahora la fuerza es de repulsión, ya sea ambas con signo positivo o ambas con signo negativo, ¿no? Observen que ahí las fuerzas son de acción y reacción a distancia. La flecha dibujada, por ejemplo, en esta carga positiva acá, indica la fuerza de atracción de la carga negativa, que está a la derecha, y a su vez la flecha que está dibujada aquí en la carga negativa a la derecha indica la fuerza de atracción de la carga positiva que está a la izquierda. ¿Ya? Así también similar análogamente para la repulsión, ¿no? Ahora, también observen que las fuerzas están a lo largo de la línea que une a las cargas, ¿no? Miren las líneas discontinuas. Vamos a llamarle R la distancia entre las partículas. Entonces el enunciado de la ley de Coulomb que está arriba dice que la magnitud de la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas que le vamos a llamar Q1, Q2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R. La constante de proporcionalidad K se llama constante de Coulomb. Y como le dije, Q1, Q2 denotan la magnitud de las cargas. Veamos observaciones sobre esta ley. Hacemos a la siguiente página. Primero, los pares de fuerza, como le dije, eléctrica de atracción-repulsión son de acción y acción a distancias. Además, tienen la misma línea de acción, como ya le dije, ¿no? Ya, pero hay una observación importante. Miren, en los problemas, frecuentemente, el número de cargas que le dan es tres o más, ¿no? Menos frecuente es que le den dos cargas, ¿no? Le pidan la fuerza o la distancia entre ellas. Finalmente le dan tres o más cargas, ¿no? Puede ser cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Y le pueden pedir la fuerza resultante en una de las partículas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos tres partículas, una con carga positiva, una segunda con carga negativa y una tercera con carga positiva. Obviamente están separadas entre sí ciertas distancias. Entonces, si le pide, por ejemplo, la fuerza eléctrica resultante sobre una de ellas, por ejemplo, la tercera, ¿no? Debemos indicar con flechas primero las fuerzas que ejercen las otras dos, ¿no? Por ejemplo, esa flecha en negro indica la fuerza de repulsión de la carga 1 sobre la carga 3, ¿no? Y denotamos con F sub 1. A su vez, esta otra flecha indica la fuerza de atracción de la carga 2 sobre la carga 3. Lo indicamos con su índice con 2, ¿no? O sea, F sub 2. Entonces, una vez hecho eso, se suman de manera independiente esos vectores de fuerza, y
se obtiene la fuerza resultante. Y eso, esa operación también se llama principio de superposición, ¿no? Porque se suman de manera independiente los vectores de fuerza eléctrica, ¿no? Y ahora sí veamos ejemplos. Número 2, a ver. Dice lo siguiente. 2 esferillas conductoras e idénticas con carga eléctrica, una es positiva, esa es la magnitud, ¿no? 8 microcoulomb, signo positivo. Otra, la segunda es 2 microcoulomb, esa es la magnitud, signo negativo. Se ponen en contacto, dice, y luego son separadas 3 centímetros, le piden determinar la magnitud de la fuerza electrostática entre las esferillas. Entonces, primero se supone que están aisladas las esferillas, nada los afecta, ¿no? Están aisladas. Después se ponen en contacto, ahí están aisladas, ¿no? Luego se ponen en contacto. Y finalmente, cuando se separan, como la electrización es por contacto y además se asumen idénticas, la carga que van a tener va a ser del mismo signo y de la misma magnitud, ¿no? La carga final es F sub 1, F sub 2, como dice ahí abajo. Entonces aquí podemos aplicar la ley de conservación de la carga primero. Bueno, acá en realidad debe escribirse ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que se ha escrito acá? Miren, lo que se ha escrito acá en la ley de conservación de la carga. La carga total inicial es la suma algebraica, o sea, 8 menos 2, mejor dicho. La final es cuando se pone en contacto y después ya se van a separar, pero cuando ocurre eso, cuando se ponen en contacto, va a llegar un momento en que ya ambas van a tener la misma carga, ¿no? Y no solo de magnitud, también en signo. Y ya después se separan. Entonces, la carga final va a ser la misma, o sea, Q más Q, 2Q. Y eso es igual a 6, ¿no? Y ahí sale Q, ¿ven? De manera natural sale el signo, ¿ven? En realidad ahí es más, ¿no? Ahí vamos a ponerle más ahí, escribir lo más exacto posible acá, ¿ya? Como le digo, se separan, ese es el estado final, cuando se separan, ¿no? 3 centímetros, ambas tienen las cargas Q final que ya hemos calculado y va a haber fuerza de repulsión, por supuesto, entre ellas. Y se aplica ahora la ley de Coulomb, ¿no? Hay que reemplazar nada más las cargas finales que son iguales, ya saben, ¿no? 3 microcoulomb, pero en coulomb, ¿no? Así que se multiplican por 10 a la menos 6, como pueden ver acá.
Acá es 9 por 10 a la 9. Abajo la distancia de 3 centímetros tiene que estar en metros. Aquí el 3 se tiene que multiplicar por 10 a la menos 2 para que esté en metros. Y todo eso se eleva al cuadrado, ¿no? Ahora acá miren 3 al cuadrado. Acá también tenemos 3 por 3, 3 al cuadrado. Se cancela. Ahora acá arriba tenemos los exponentes 10 a la menos 3, ¿no? Acá 10 a la menos 4 sube, ¿no? Como 10 a la 4 por 10 a la menos 3, 10 por 9, 90, ¿no? Y esa es la respuesta. 90 newton. Pasemos al siguiente. Veamos entonces el siguiente. Dice, la figura muestra tres cargas puntuales ubicadas sobre una línea horizontal, ¿no? Vamos mostrando la figura. Si la fuerza resultante dice que actúa sobre la carga 2 en la que está en centro, ¿no? No la han puesto ahí, pero está de acá, ¿no? Vamos a ponerla ahí, a que no han escrito. Q sub 2. Negativa esa, ¿no? Negativa. Ah, acá es donde hay que ponerla. Abajo, mejor abajo lo voy a poner. Acá Q sub 2 es negativa. Claro, no le dan el valor, ¿no? Simplemente le dicen que Q sub 2 es negativa aquí. Ya, le pide determinar la distancia X entre la carga Q sub 2 negativa y la carga Q sub 3, ¿no? Positiva, ¿no? También le dan ese dato de 2 centímetros entre la carga Q sub 1 y Q sub 2, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es indicar con flechas la fuerza de atracción sobre la carga Q sub 2, tanto debido a la carga que está a la izquierda, Q sub 1, y debido a la carga que está a la derecha, Q sub 3. Por ejemplo, acá hay una fuerza de atracción de la carga Q sub 1 que está a la izquierda. Esta es la fuerza de atracción. Y esta otra también es la fuerza de atracción de la carga Q sub 2, pero sobre la partícula derecha. No nos interesa la fuerza sobre la carga Q sub 2, por supuesto. Entonces, esta fuerza de atracción, acá tengo que poner la fuerza de atracción de la carga 3 sobre la carga 2, ¿no? Estas fuerzas deben anularse, así que estos vectores deben sumar cero, ¿no? Ven, ahí nuevamente se está poniendo su índice 3 acá, ¿no?
porque se debe esta fuerza de atracción se debe a la carga 3 que está a la derecha, ¿no? Sobre la carga 2, ¿no? Como se muestra acá, ¿no? Entonces estas fuerzas deben anularse, ¿no? Y para que se anulen deben tener igual magnitud, ¿no? F sub 1 igual a F sub 3. Y ahora aplicamos la ley de Coulomb. Escribimos la ley de Coulomb en ambos lados, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Ahí está la ley de Coulomb a la izquierda. Es K, producto de cargas Q sub 1, Q sub 2, magnitud se supone, distancia entre ellas al cuadrado. A la derecha tenemos la fuerza de atracción entre la carga Q sub 2 y Q sub 3, ahí está. Acá vamos a tener K, producto de cargas, Q sub 2, Q sub 3, de la distancia al cuadrado, que es X en realidad, ¿no? Ahora, acá se cancela, miren, K y Q sub 2 en ambos lados, ¿ven? Y ahora podemos, queda esto, ¿no? Queda esto y ya podemos evaluar. Miren, cuando se evalúa, acá pueden ver, como la distancia que le dan en los datos está en centímetros, no necesitan pasar a metros, ¿no? Además, las cargas también están en micro, ¿no? No necesitan pasar a Coulomb porque los micro Coulomb se cancelan, o sea, el factor de 10 a la menos 6 se cancela. Por esa razón se ha reemplazado directo. Miren acá, Q sub 1 es 16 acá, Q sub 3, 2. Los microcoulombs se cancelan. Acá es 2 centímetros al cuadrado y acá es la distancia entre la carga 2 y la carga 3 es X al cuadrado, ¿no? Como pueden ver ahí va a salir 16 entre 8, ¿no? Porque esto al pasar acá abajo queda 4 por 2, 8, 16, ¿no? X al cuadrado, está bien, bueno, claro. 16 entre 8 queda 2, ¿no? Finalmente va a quedar 2. Entonces, X al cuadrado va a quedar igual a un medio, ¿no? Y si sacan la raíz cuadrada va a quedar 1 sobre raíz de 2 y racionalizando va a quedar raíz de 2 sobre 2 centímetros, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿eh? Esa es la respuesta. Pasemos al siguiente. Pasemos ya al número 4. Entonces veamos ahora otro ejercicio con la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica. Dice lo siguiente, la figura muestra tres partículas fijas cargadas eléctricamente ubicadas en los vértices de un triángulo isósceles. Q1, Q2, Q3, todas de igual magnitud, ¿ya? Dos positivas y una negativa, pero todas son de igual magnitud. Como es un triángulo isósceles, estos lados
R son de igual longitud, la base del triángulo obviamente de otra longitud, los ángulos son 30 grados y 30 grados, ¿no? Ahí falta poner el otro de 30 grados, ¿no? Y le pide determinar la fuerza eléctrica resultante que actúa en la partícula con carga negativa Q2, ¿no? Ya, lo primero que hay que hacer, como sabemos, es indicar con flechas las fuerzas sobre la partícula que le piden, que es la carga 2, ¿no? La carga 1, que es positiva, atrae a la carga 2. Entonces la flecha debe dibujarse sobre la flecha sobre la carga 2 debe dibujarse dirigida hacia la carga que la atrae, ¿no? La carga Q3 repele la carga Q2, también atrae, perdón, también atrae a la carga Q2, porque es positiva. Entonces dibujamos la flecha dirigida hacia la carga que la atrae, que es la carga 3. Esa flecha indica la fuerza de atracción de la carga 3. Ahora, como acá los ángulos son, miren, ay, el triángulo no parece, pero acá los ángulos son 30 grados con 30 grados. Voy a poner mejor acá. Ahí van 60. Los ángulos interiores suman 180 grados, así que el otro ángulo debe ser 120, ¿no? O sea, este ángulo de acá. Ahora, las fuerzas son de igual magnitud por el hecho de que las cargas son de igual magnitud y también la distancia es la misma, ¿no? Entre las cargas 1 y 2 y las cargas 2 y 3, ¿no? Por eso se le está llamando F ahí, ¿no? Ahora, cuando dos fuerzas o vectores de igual magnitud forman entre sí un ángulo de 120 grados, se puede demostrar que la magnitud de la resultante de esos vectores es igual a la magnitud de cada uno de los vectores, ¿no? Por la regla del paralelogramo, ¿no? Así que, por esa razón, la fuerza resultante va a ser de igual magnitud que cada uno de los vectores, ¿no? Ese es cuando forman 120 grados. Y F es, ya sabemos, K por Q al cuadrado sobre R al cuadrado, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Bien, este es otro ejercicio con la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica. Ahora sí ya podemos pasar a estudiar el otro tema que es el campo eléctrico.
Vamos a la teoría entonces. Campo eléctrico. Para entender este concepto es conveniente hacer una analogía con el concepto de campo gravitatorio, o sea, gravedad, ¿no? Que vimos en la final de la semana 8, ¿no? Miren, se dice que existe un campo eléctrico, una región del espacio, si una carga de prueba positiva, dice, situada en dicha región, ahí hay que poner el coma, ¿no? Creo, ¿no? Situada en dicha región. Está bien. Experimenta una fuerza eléctrica. Esto es análogo al concepto de campo eléctrico, ¿no? De campo gravitatorio. Miren, esta imagen la vimos al final de la semana 8, ¿no? Si esta es la Tierra y la línea de fuerza, la línea de gravedad de la Tierra, la representamos por esas flechas, la Tierra atrae a todos los objetos que están hacia su centro. Cualquier objeto que se suelte es atraído por la Tierra. Por ejemplo, esta partícula de masa m, esta es su masa de prueba, la masa es positiva siempre, ¿no? La masa de prueba es atraída por la Tierra, ¿no? Con una fuerza gravitatoria, ¿no? O que llamamos peso. Y decimos que existe G, ¿no? Y decimos que existe G. O sea, G es aceleración de la gravedad. También se llama campo gravitatorio. En el mismo sentido, se dice que existe un campo eléctrico en una región espacial, ¿no? Si una, ya no masa de prueba, ¿no? Sino carga de prueba, positiva para que sea analogía, ¿no? Completa, ¿no? Experimenta una fuerza eléctrica. Y con toda seguridad decimos que en ese lugar existe un campo eléctrico que se denota con la letra E, ¿no? E mayúscula, el cual se define como fuerza eléctrica por unidad de carga. Como están viendo ahí, ¿no? F sube sobre Q sub cero, donde Q sub cero es la carga de prueba, ¿no? La carga de prueba se asume convencionalmente con signo positivo y es la que experimenta el campo, así como una masa de prueba experimenta el campo de gravedad de la Tierra, el campo gravitatorio, a la izquierda, miren, a la derecha también, ¿no? La carga de prueba de Q sub cero y experimenta, es la que experimenta el campo eléctrico. Pero si observan ahí, hay una bola roja grande, ¿no? Ese campo eléctrico representado por esas flechas que ven ahí de verde, es producido por esa bola de rojo, ¿no? Que tiene exceso de electrones, o sea, carga negativa, ¿no? De manera análoga a que la Tierra atrae a cualquier objeto a su alrededor, a la izquierda, ¿ven? En ese mismo sentido. O sea, el concepto en esencia es el mismo, ¿no? Ahora, pero ese cuerpo que crea, que produce el campo eléctrico, la bola de rojo grande que ven ahí, debe tener carga, puede tener carga negativa, como en el ejemplo que están viendo hoy, o también carga positiva, ¿no? Ahora, cuando se reemplaza la ley de Coulomb ahí en esta definición que ven ahí, surge la ley de Coulomb para el campo eléctrico, porque miren, en esa definición que están viendo ahí, campo eléctrico igual fuerza eléctrica sobre carga Q sub cero de prueba, en esa definición que están viendo ahí, las cantidades de campo eléctrico y fuerza eléctrica son equivalentes, ¿no? Ya que Q sub cero abajo es fijo, ¿no? Así que si la fuerza eléctrica ahí
que experimenta la partícula de prueba, carga de prueba, es de atracción, el campo eléctrico se llama de atracción. Y si es de repulsión, la fuerza eléctrica, el campo eléctrico se llama de repulsión. El campo eléctrico es un concepto más útil que la fuerza eléctrica, ¿no? O más práctico, diría, ¿no? Más práctico. Y como pueden ver ahí, vuelvo a repetir, son cantidades equivalentes, ¿no? Así que también se puede expresar la ley de Coulomb para el campo eléctrico. En la mayoría de libros, el campo eléctrico se denota con la letra E mayúscula, ¿eh? Y con una flechita arriba porque es un vector, ¿no? Como está ahí en la figura. Así que acá arriba también podemos poner esa notación, ¿no? Si queremos, ¿no? Acá podemos poner esa notación. A ver, acá podemos insertar. Y ya está, como pueden ver ahí, ¿no? Ya, ahora, reemplazando la ley de Coulomb ahí en la definición de campo eléctrico, como le dije, llegamos a la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica, llegamos a la ley de Coulomb para el campo eléctrico, la cual nos dice pues que el campo eléctrico es producido por una carga eléctrica. En particular, si la carga eléctrica es puntual, es decir, una partícula cargada, la ley de Coulomb para el campo eléctrico se puede expresar como están leyendo ahí, ¿no? La magnitud del campo eléctrico en un punto del espacio libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga, ¿no? Y eso se escribe así, ¿no? Donde aquí Q, esa carga Q que ven ahí, denota la carga que produce el campo eléctrico. Y R es la distancia medida desde la posición de la carga. Por ejemplo, si la carga es esta, positiva, a una distancia dada en el punto P, distancia R, al colocar ahí en el punto P imaginariamente una carga de prueba positiva, experimentará una fuerza eléctrica de repulsión, ¿no? Y por consiguiente, por la definición de campo eléctrico, el campo eléctrico también se llama de repulsión. Ahora, y si la carga que produce el campo eléctrico es negativa, en un punto P a una distancia R del espacio libre, al colocar imaginariamente una carga de prueba positiva, experimentará una fuerza eléctrica de atracción. Entonces, el campo eléctrico correspondiente también se llama de atracción, ¿no? En cualquiera de esos dos casos, entonces se cumple que la magnitud del campo eléctrico, como está escrito arriba y como está en la fórmula, es directamente proporcional a la magnitud de la carga Q, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, medida desde la carga. Acá ya saben que es 9 por eso es la 9. La observación principal acá es que en la mayoría de ejercicios se le dan un sistema de dos o más partículas cargadas. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, ¿no? Seis partículas cargadas, ¿no?
esos casos puede presentarse, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos partículas cargadas acá, una con carga positiva y otra con carga negativa, a una distancia dada en un punto del espacio libre, se pueden sumar de manera independiente los vectores del campo eléctrico. Por ejemplo, esta flecha indica el campo eléctrico de repulsión. Siempre que la partícula tenga carga positiva, el campo eléctrico es de repulsión, ¿ya? Y la flecha se dibuja alejándose de la carga, como pueden ver ahí. Es el campo de quién, de la carga uno. En cambio, cuando la carga que produce el campo es negativa, el campo eléctrico se llama de atracción y la carga y la flecha se dibuja dirigida hacia la carga negativa. Así ven, esos dos. Luego se suman de manera independiente los campos por cualquier método, por ejemplo, la regla del paralelogramo, y esa suma independiente se llama también principio de superposición, ¿no? Campos, ¿no? Y ahora sí veamos ejemplos. Ejemplos. Vamos a los ejercicios. Primero veamos los que corresponden. A ver, el 7. En la figura se muestran dos partículas con cargas 8 nanocoulomb la magnitud, signo negativo, 24 nanocoulomb la magnitud, signo positivo. Determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P, ¿no? Ya, lo primero que hay que hacer es indicar con flechas los campos eléctricos en el punto libre, ¿no? El punto P, ¿no? La carga uno es negativa, va a producir un campo eléctrico de atracción. La carga 2 es positiva, va a producir en el punto P un campo eléctrico de repulsión. Ya, graficando, entonces, solo estoy poniendo el punto P ahí y voy a indicar con flecha los campos. Esta flecha roja indica el campo de atracción de la carga uno que es negativa, está dirigida hacia la carga, ¿no? En cambio, el campo eléctrico de repulsión de la carga 2 está alejándose de la carga, ¿no? Es U2, ¿eh? Ambos forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Y la resultante de esos dos se puede determinar por el método del paralelogramo o teorema de Pitágoras, ¿no? Pero primero podemos calcularlo por separado, ¿ya? A ver, este es el campo del uno de la carga uno. K es 9 por 10 a la 9. Ahí está escrito ya. La magnitud de la carga es, ojo, magnitud, ¿ah? No se pone el signo ya, magnitud, o sea, 8 nanocoulomb, o sea, 8 por 10 a la menos 9 coulomb. La distancia de la carga uno al punto P es 3 centímetros, porque tiene que estar en metros, 3 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, ¿no? Acá, como pueden ver, arriba tenemos 9, abajo 3 al cuadrado 9, no se cancelan. 10 a la 9 con 10 a la menos 9, 10 a la 0, 1. Ahora, esto va a subir 10 a la menos 4 y va a quedar 8 por 10 a la 4 newton por coulomb. Análogamente se evalúa la magnitud del otro campo.
Campo 2. Cae 9 por isa a la 9. La otra carga tiene una magnitud de 24 nanocoulomb, lo ponemos como 24 por 10 a la menos 9 coulomb, la distancia es 6 centímetros, tiene que estar en metros, 6 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, ¿no? Ahora, acá abajo da 36, ¿no? 6 al cuadrado, 36, novena, 4. 24 entre 4, 6. Acá también 10 a la 9, 10 a la menos 9, 10 a la 0, 1, el 10 a la menos 4 sube, quedan 6 por 10 a la 4 newton por coulomb. Y conocidos esas magnitudes, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. O también tener en cuenta, miren, este 8 se puede escribir como 4 por 2. Este 6 que está acá se puede escribir como 3 por 2. Es decir, esto es 3K, este es 4K, ¿no? La resultante, el campo resultante, debe ser múltiplo de 5K. Es decir, 5 por 2, 10. El factor multiplicativo es 10 a la 4, bueno. Newton por coulomb. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Un problema típico de la ley de Coulomb para el campo eléctrico, ¿no? Hoy hay otro, el número 8, ¿no? También corresponde a la teoría que hemos hecho hasta el momento. Número 8, ¿no? Veamos el 8. La figura muestra dos cargas puntuales, una positiva, magnitud 9 microcoulomb, la otra negativa, magnitud 4 microcoulomb, sobre una recta horizontal en las posiciones 0 y más 6, ¿no? Centímetros. Es en la figura. Determine la magnitud del campo eléctrico resultante, se supone, en el punto P, que es la posición 9, ¿no?
Ya, entonces ya saben, lo primero que hay que hacer es indicar con flechas los campos, ¿no? Ya sea de repulsión cuando la carga es positiva y de atracción cuando la carga es negativa. Ya, entonces graficamos los campos, ponemos el punto P solo, por ejemplo, ahí. Esta flecha de rojo indica el campo de repulsión de la carga 1, que está en la posición 0, y esta otra flecha roja indica el campo de la carga 2, que está en la posición 6, ¿no? Obviamente deben ser diferentes, ¿no? De diferente magnitud. Lo podemos calcular, ¿no? A ver, la magnitud del campo 1, del campo de la carga 1, reemplazamos K 9 por 10 a la 9. Al costado ponemos la magnitud de la carga, que es 9 microcoulomb, 9 por 10 a la menos 6. Acá abajo la distancia de la carga 1, o sea, que está en la posición 0 hasta el punto P, que es 9 centímetros. Pues, entre, la distancia entre 9, entre estos dos puntos, entre la carga que está en el origen de coordenadas y el punto P, esa distancia es 9 centímetros, pero tiene que estar en metro, ¿no? Por eso está acá multiplicado por 10 a la menos 2, todo al cuadrado, ¿no? Como pueden ver acá arriba tenemos 9 por 9 y abajo 9 por 9 también se cancela, ¿no? Arriba vamos a tener 10 a la 3, ¿no? Esto 10 a la menos 4 sube como 10 a la 4, vamos a tener 10 a la 7, pero ese 10 a la 7 lo podemos escribir como 10 por 10 a la 6 para que quede el factor de 10 a la 6, ¿no? Análogamente evaluamos la magnitud del campo de la carga 2. Primero escribimos 9 por 10 a la 9, ¿no? Es K, pues, ¿no? La magnitud de la carga 2 es 4 microcoulomb, en coulomb es 4 por 10 a la menos 6. Acá abajo tenemos 3 centímetros, es la distancia entre el punto 6 y el punto 9, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre el punto 6 y el punto 9? Es 3 centímetros. Entonces, en metros es 3 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, ¿no? Si arriba tenemos 9, abajo también tenemos 9, porque es 3 al cuadrado, se cancela, ¿no? Ahora este 10 a la menos 4 otra vez sube, otra vez arriba tenemos 10 a la 3 por el 10 a la 4 que va a quedar arriba, 10 a la 7, 4 por 10 a la 7, que se puede escribir como 40 por 10 a la 6, ¿no? Para que quede el factor común de 10 a la 6. Ahora comparamos las magnitudes. Una es de 40 por 10 a la 6, la otra de 10. ¿Cuál es mayor? SU2 es mayor que SU1. Como son vectores paralelos en sentido contrarios, acuérdense la semana 1, la magnitud de la resultante se obtiene restando la magnitud mayor menos la menor. ¿Cuál es la mayor? Es sub 2, 40 por 10 a la 6. La menor es 10 por 10 a la 6. Entonces la magnitud de la resultante cuando tenemos dos vectores paralelos en sentido contrario se restan. Queda 30 por 10 a la 6 newton por coulomb. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Ya. Entonces, este es otro ejemplo, pues, de la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Ahora vamos a completar la teoría seguimos estudiando el campo eléctrico, ahora veamos las líneas de fuerza de campo eléctrico. Pasemos a la teoría entonces.
Línea de fuerza de campo eléctrico. En realidad son representaciones imaginarias, por supuesto, de líneas, las cuales indican la dirección del campo eléctrico en una región espacial. Si tenemos, por ejemplo, una carga puntual positiva o negativa aislada, por ejemplo, una positiva aislada, por convención las líneas se dibujan salientes en todas las direcciones, ¿ven? Como si ustedes lo observan, cerca de la carga, las líneas están más juntas, ¿no? Entonces, el campo eléctrico debe ser de mayor magnitud, ¿no? Y lejos de la carga, las líneas se van separando más, ¿no? Están más separadas. Eso significa que el campo es de menor magnitud. Análogamente, si tenemos una partícula aislada con carga negativa, ahora la convención dice que las líneas se dibujan entrando, ¿no? Son entrantes. ¿Ven? De manera análoga. Ahora, ¿qué pasa si las cargas, estas dos las tenemos más cerca, ¿no? Ya no están aisladas. Entonces, serán rectas, ya no van a ser rectas, ¿no? Las líneas se curvan ahora. De esta manera, ¿eh? Pero siempre sale de la carga positiva, entran a la negativa. Y se dice que son líneas cerradas, ¿no? Debido a que las cargas son de signo opuesto, ya que hay atracción, pues, ¿no? Por el contrario, si las cargas son del mismo signo, por ejemplo, positivas, las líneas ahora son en ambos casos salientes y como va a existir repulsión, las líneas son abiertas, ¿no? Observen que en cualquiera de los casos que estamos viendo, las líneas de fuerza nunca se intersectan, ¿no? Y esa es una observación. Entonces acá vamos a poner, bueno, esa es la primera observación, pero también hay otra que conviene tenerla en cuenta. Miren, el número de líneas de fuerza, vamos a llamarle N, ¿no? Que salen o de una carga positiva o entran a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga Q, ¿no? Y eso se puede escribir así, N entre Q igual a una constante. Por ejemplo, acá tenemos una imagen animada de líneas de fuerza que pueden estar saliendo, entrando, o las cargas pueden ser positivas, una negativa, o las dos positivas, ¿no? Pero cuando uno cuenta el número de líneas, puede contar saliente o entrante, ¿no? Igual número o número diferente, y eso permite relacionar las cargas, ¿no? La magnitud de la carga. Si hay más líneas que salen que las que entran a otra carga, entonces la carga de donde salen tiene, o sea, la carga eléctrica de la partícula es mayor cuando haya más líneas que salen o que entran, ¿no? Por ejemplo, miren, si llamamos Q sub 1 a esto, a esta carga, Q sub 1, y a esta Q sub 2, ¿ya? Cuenten cuántas líneas salen de la carga positiva. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces quiere decir que Q sub 1 es proporcional a 12.
sea, la magnitud de la carga positiva es proporcional a 12. Ahora cuenten cuántas entran a la carga negativa. ¿Ven? Una, acá, dos, tres, cuatro. ¿No? A ver, tenemos una acá, ¿no? Una acá, dos, tres, cuatro. ¿Ven? Cuatro. O sea, esto significa que Q sub 2 es proporcional a 4. Y eso permite relacionar las cargas, ¿no? Q sub 1 es el triple, ¿no? De Q sub 2. Entonces, esta relación de proporcionalidad entre el número de líneas de fuerza y la magnitud de la carga permite relacionar las magnitudes de las cargas, ¿ya? Y para terminar la teoría, veamos, estudiemos a una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico es uniforme si conserva su magnitud y dirección en una región espacial. O sea, se conservan constantes, ¿no? Se representa por líneas de fuerzas rectas, paralelas e igualmente espaciadas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos placas metálicas, una con carga positiva y otra negativa, separadas a una pequeña distancia, entonces entre ellas va a existir un campo eléctrico uniforme, el cual se representa por flechas paralelas igualmente espaciadas. Va de la carga positiva a la carga negativa. Ese es un campo eléctrico uniforme. Al colocar una partícula con carga positiva acá, la placa de arriba va a repeler a la partícula con carga y la de abajo va a atraerla. Entonces la fuerza resultante va a ser vertical hacia abajo y va a tener el mismo sentido que la flecha de la línea de fuerza, ¿no? Ese es cuando la carga es positiva. En cambio, cuando es negativa, es lo contrario, ¿no? Nuevamente tenemos el mismo ejemplo donde el campo eléctrico es el mismo, uniforme, solo que ahora ponemos una carga negativa. Entonces, esta carga negativa va a ser atraída por la placa de arriba con carga positiva y va a ser repelida por la placa de abajo. Así que la fuerza resultante va a ser hacia arriba, flecha de negro. Y como pueden ver, tiene sentido opuesto a la línea de fuerza, ¿no? Entonces, cuando la carga es negativa, la fuerza eléctrica tiene dirección opuesta al campo eléctrico, o sea, a la línea de fuerza del campo eléctrico. Ya, estas dos situaciones hay que distinguirlas en los problemas, ¿no? Veamos ejemplo, ¿ya? Veamos ejemplo. Los ejercicios que quedaban, ¿no? Quedaban, creo, las 5 y las 6, ¿no? En ambos hay que tener en cuenta lo que están viendo ahí, ¿ya? Cinco primero, ¿ya? Dice lo siguiente: una partícula con carga de 6 microcoulomb en la magnitud, ¿no? Negativa,
Y masa, bueno, la masa ahí tiene que estar exponente 10 a la menos 2, ¿ah? Falta poner el exponente, no sé por qué no le han puesto el exponente acá. Está muy bajo el exponente. Ahora sí. Gramos, pero para que esté en kilogramos, no olvidar, lo multiplican por 10 a la menos 3, ¿ya? Y queda en kilogramos. Así que el 9 va a quedar multiplicado por 10 a la menos 5, pero en kilogramos. Está suspendida de un hilo aislante muy delgado y en equilibrio, dice también está en equilibrio, bajo la acción de un campo eléctrico uniforme horizontal. Miren las flechas de verde. Determine la magnitud del campo eléctrico. Observen que el hilo está formando 53 grados con la vertical, ¿no? Está en equilibrio todo. Miren, la carga es negativa y acabamos de ver que si es negativa, la fuerza eléctrica es opuesta a la línea de fuerza del campo eléctrico, ¿no? No olvidar eso. De que si esta es la carga, la partícula, podemos dibujar primero la flecha de la fuerza de gravedad, o sea, el peso, la tensión de la cuerda y la fuerza eléctrica, ¿no? Que es opuesta a la flecha de verde, que es el campo eléctrico. Las tres fuerzas son concurrentes y como están en equilibrio, podemos recordar la primera condición de equilibrio donde la suma de las fuerzas sea nula. Podemos usar la regla del triángulo. Vamos a dibujar un triángulo de fuerzas. El peso, flecha vertical hacia abajo, luego le sigue la fuerza eléctrica horizontal hacia la izquierda y cierra el triángulo la tensión de la cuerda, T, ¿no? Aquí este ángulo de la cuerda con la vertical o de la tensión de la cuerda con el peso es 53 grados. Tenemos entonces un triángulo rectángulo de 53 y 37. Basta tomar la tangente ahí de 53, que ya sabemos que es 4 tercios, ¿ah? Tangente 53 es cateto opuesto, que es la fuerza eléctrica, sobre cateto adyacente, que es la fuerza de gravedad, o sea, el peso, ¿no? Y tangente 53, como le estoy diciendo, vale 4 tercios, se escribe a la izquierda eso, la fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico, ¿no? La carga está arriba, 6 microcoulomb, 6 por 10 a la menos 6 coulomb, y es el campo eléctrico. Abajo, la fuerza eh, la masa, perdón, es fuerza de gravedad, entonces, o sea, peso, masa por G. La masa es 9 por 10 a la menos 2, pero por 10 a la menos 3 para que esté en kilogramos, ¿no? Y G acá, la aceleración de la gravedad G es 10, ¿no? Metro por segundo al cuadrado. Ya, entonces acá va a salir, no es complicado, miren, 2 acá, 3, ¿no? Este 3 a su vez se cancela con esto, acá también cancelamos, queda 2 y ahí va a salir 2 por, bueno, 2 por 100 va a quedar 200, ¿no? Porque fácil ahí a la derecha, eliminar los 10, ¿no? Queda 100 nada más, ¿no? Queda la menos 1, después baja, queda 10 por 10, 100 y eso se multiplica al 2, pues, ¿no? 200. Esa es la respuesta, 200 newton por coulomb. Profesor, disculpe, ¿por qué Sí, por sí. 10 a la menos 3?
Ah, es que tiene que estar en kilogramos. Cuando ustedes vean esto, miren acá, en gramos, lo multiplican por 10⁻³ para pasarlo a kilogramos, ¿no? Queda ahí en kilogramos, ¿no? Por eso acá abajo aparece con el factor 10⁻³, ¿ya? Por esa razón. Ese cuando está en gramos, pero cuando ya le dan en kilogramos ya no necesitan hacer ninguna conversión, ¿no? ¿Ya? Por esa razón. Ok, profesor, gracias. Ya. Veamos ahora el siguiente, ¿no? Número 6. Número 6. Veamos entonces 6. Dice una partícula de masa 6 por 10⁻10 kilogramos. Bueno, eso sí está en kilogramos, ¿ya? Ahí ya no necesitan hacer ninguna conversión, ¿no? La carga es negativa, la magnitud es 4 nanocoulomb. Se encuentra, dicen, sobre una superficie horizontal lisa, en una región donde existe un campo eléctrico uniforme, la magnitud es 300, ¿no? Newton por coulomb, en la dirección del eje más X. Determine la magnitud de la aceleración que adquiere la partícula. Entonces, esa es la figura. Esa flecha de verde indica la dirección del campo eléctrico hacia la derecha, eje más X, ¿no? La carga es negativa, ya saben, la fuerza que experimenta debe ser contraria a la línea de fuerza del campo eléctrico, ¿no? O sea, la dirección del campo eléctrico, como vimos al final de la teoría, ¿no? Indiquemos las fuerzas, entonces, esa flecha que está ahí vertical hacia abajo indica la fuerza de gravedad, o sea, el peso. Esta es la normal, esta flecha opuesta al campo eléctrico, la fuerza eléctrica. Ahora, en realidad, la masa es tan pequeña que no es necesario estar poniendo la flecha del peso ni de la normal, ¿ah? Se desprecia, ¿no? Se desprecia. Entonces, la fuerza resultante va a ser solo la fuerza eléctrica, que es hacia la izquierda, ¿no? Y la aceleración de la segunda ley de Newton también va a ser hacia la izquierda. Vamos a llamar A. Y le están pidiendo la magnitud de esa aceleración. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, pues, ¿no?
fuerza eléctrica resultante igual masa por aceleración, ¿no? Escribimos la fuerza eléctrica, que es la fuerza resultante, igual masa por aceleración. M, masa por aceleración. Pero no olvidar que la fuerza eléctrica está dada por la carga multiplicada por el campo eléctrico. Y ahí despejamos. La aceleración va a quedar fuerza eléctrica, carga por campo eléctrico entre masa, ¿no? Lo único que queda es evaluar esto. Esa es la magnitud de la carga, es 4 por 10 a la menos 9. Tiene que estar en coulomb, en nanocoulomb. El campo eléctrico sí es dato, ¿ah? Es 300 newton por coulomb. Y abajo, la masa también es dato, está ya en kilogramos, ¿ah? 6 por 10 a la menos 10 kilogramos. Acá también es sencillo el cálculo, miren. 2 queda acá, 4 entre 2, 2. Y estos 10 a la menos 10 lo suben, queda 10 a la 10 arriba, por 10 a la menos 7 sería 10 a la 3, o sea, 1000. 4 por 10, 4, acá queda 2, pues 4 entre 2, 2, ¿no? 2 por 1000, ¿no? O sea, queda 2 por 10 a la 3, ¿no? O sea, 2000 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Bien. Bueno, esto ya lo hemos visto. Las claves de los problemas propuestos son: 1 es A, 2 es D, 3 es E, 4 es A, 5 es C, 6 es A y 7 es A. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana, ¿no? Nos vemos, profesor. Pase un buen domingo. Ya de igual manera, gracias Ya, profesor. Puede ser. Gracias. Feliz domingo. Gracias a todos.